¿Cómo están mis queridos estudiantes? Una vez más nos encontramos en nuestra clase de comunicación con el tema sujeto y predicado. Soy la profesora Raquel Arellano y este tema corresponde al nivel de primaria. En primer lugar vamos a ver cuál es el propósito de nuestra clase y es el de reconocer la estructura de la oración y diferenciar el sujeto del predicado. Nuestro tema de hoy, el sujeto y el predicado. Nos hacemos una pregunta muy importante. ¿Qué es la oración? Vamos a recordar. La oración es un conjunto de palabras que se encuentra en orden y con sentido completo. Eso quiere decir que se entiende claramente. También no olvidar que las oraciones empiezan con letra inicial mayúscula y terminan con un punto. ¿A qué llamamos sujeto? Llamamos sujeto a la persona, puede ser un animal o quizás un objeto o cosa del que se habla o quien realiza la acción, que también se le conoce como verbo. Recuerda, no todos los sujetos realizan una acción, porque hay verbos que son de estado. Eso quiere decir que determinan opiniones, emociones, situaciones, y eso lo vamos a ver en otro video. Bien, ¿cómo puedo reconocer el sujeto? Es muy importante hacernos las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿qué, quién, quiénes realizan la acción que expresa el verbo? Eso quiere decir, nos hacemos la pregunta, ¿quién más verbo? O ¿quiénes más el verbo? O si es un objeto, ¿qué más el verbo? Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos una oración, pero te hago recordar que las oraciones empiezan con letra inicial mayúscula y terminan con un punto. Eso no lo olvides nunca. Bien, cuando tú escuchas una oración o lees una oración, automáticamente tú imaginas que alguien hace algo, o sea, una acción o el verbo. Eso quiere decir que reconocer en primer lugar el verbo es muy importante para que puedas identificar el sujeto y luego el predicado. En este caso, la oración dice, mi perrita pasea por el parque. Aquí, ¿cuál de esas palabras es el verbo? En este caso es pasea, porque viene del infinitivo pasear. Por lo tanto, me hago la pregunta. Recuerda, la pregunta será, ¿quién más el verbo? En este caso ya conozco cuál es el verbo. El verbo es pasea. Por lo tanto, la pregunta será, ¿quién pasea? Y la respuesta es mi perrita. Por lo tanto, mi perrita es el sujeto. ¿A qué llamamos predicado? Llamamos predicado a la acción y lo que se dice de la persona, animal o cosa. Por ejemplo, aquí tenemos a Marcelo baila salsa. Recuerda, primero tienes que identificar al verbo, en este caso, baila, que viene del infinitivo bailar. Por lo tanto, baila es el verbo. Muy bien. Ahora nos hacemos la pregunta para saber dónde está el sujeto. ¿Quién baila? La respuesta, Marcelo. Por lo tanto, Marcelo es el sujeto. Ahora, todo lo que se dice de Marcelo, incluyendo el verbo, es el predicado. En este caso, baila salsa. Ahora recordemos, ¿cómo reconocemos el predicado? Ubicando dónde se encuentra el verbo y todo lo demás que se dice del sujeto. Tenemos una oración. Luna corre muy rápido. Luna no se refiere al satélite, sino al nombre propio de una mascotita. Ahora recuerda que lo primero que tienes que identificar es el verbo. Corre. Corre es el verbo porque viene del infinitivo correr. Aquí tenemos el verbo. Nos hacemos la pregunta para el sujeto. ¿Quién corre? Luna. Luna es el sujeto, por lo tanto, todo lo demás que se dice de Luna, incluyendo el verbo, es el predicado.
Bien, chicos, ahora tienen que demostrar todo lo que han aprendido. Con esta primera oración, nuestro amigo regresará hoy en la noche. En primer lugar, tenemos que ubicar dónde está el verbo. Regresará. Muy bien, que viene del infinitivo regresar. Ahora para el sujeto nos hacemos la pregunta. ¿Quién regresará? Si deseas, te haces la pregunta completa. ¿Quién regresará hoy en la noche? Y la respuesta es nuestro amigo. Eso quiere decir que esto es el sujeto. Ahora, todo lo demás, incluyendo el verbo, es el predicado, porque informa sobre nuestro amigo. Muy bien. Ahora la segunda oración dice, mañana llegarán mis primos de Ica. Lo primero es el verbo. ¿Dónde se encuentra? Aquí está, llegarán, que viene del infinitivo llegar. Ahora nos hacemos la pregunta para el sujeto. ¿Quiénes llegarán mañana? Mis primos de Ica. Sí, de Ica, no de otro lugar, de Ica, los que viven en Ica. Por lo tanto, esto es el sujeto y mañana llegarán, incluyendo el verbo, es el predicado. Perfecto. La tercera oración dice, nadie corrió tanto como lo hiciste tú. ¿Dónde está el verbo? Aquí está, corrió, que viene del verbo correr. Por lo tanto, nos hacemos la pregunta, ¿quién corrió? En este caso, la respuesta es nadie. Nadie es el sujeto y luego el verbo. Y todo lo demás que se dice del sujeto es el predicado. Ahora tú me dirás, pero nadie puede ser sujeto. Claro, claro que sí, porque nadie es un pronombre infinitivo. Por lo tanto, los pronombres reemplazan al nombre o sustantivo y pueden ser también sujeto. Sigamos con la siguiente oración. Dice, me duele muchísimo el estómago desde la tarde. Vamos a ver dónde está el sujeto. Para eso, miremos primero la ubicación del verbo. En este caso, duele. Pero duele viene del infinitivo doler, no de dolor. Dolor es sustantivo, doler es el verbo en infinitivo. Duele. Ahora nos hacemos la pregunta. ¿Qué me duele? La respuesta, el estómago. El estómago, estamos hablando del estómago, que es lo que duele. Esto es el sujeto. Por lo tanto, todo lo demás, incluyendo el verbo, es el predicado. Quiere decir que aquí el sujeto está entre los predicados o el predicado que se ha dividido en dos partes. Bien, aquí te das cuenta que el sujeto se encuentra al centro. Por último, en el lado oculto de la luna vivían los extraterrestres. ¿Dónde está el verbo? Vivían, que viene del infinitivo vivir. Por lo tanto, nos hacemos la pregunta para el sujeto. ¿Quiénes vivían en el lado oculto de la luna? Los extraterrestres. Este es el sujeto y el verbo. Y todo lo demás que se habla de los extraterrestres es el predicado. Esto quiere decir, chicos, que no necesariamente el sujeto va a estar al inicio de una oración. Puede estar al centro, como la cuarta oración, o puede estar al final, como la quinta oración. ¿Está bien? Muy bien, chicos, espero que hayan entendido la clase y nos estamos viendo en otra oportunidad.